107. Como lo vemos, es un salmo que consta de 43 versos, por lo cual vamos a hacerlo en dos partes. Este salmo vamos a verlo en dos partes. Vamos a verlo en esta noche, si el Señor lo permite, hasta el verso 22. Vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 22 y luego dejaremos desde el 23 para la segunda parte hasta el 43. ¿Cómo vamos a leerlo en esta noche? No vamos a leerlo completamente, sino vamos a estar leyéndolo por partes y vamos a ir desarrollando y vamos a ir caminando por estos versos y vamos a ir extrayendo lo que la palabra nos está enseñando allí y cómo aplicarlo o qué aplicaciones podemos extraer a nuestra vida de estas partes. Así que antes de ir a la profundidad de este salmo, vamos a orar pidiéndole al Señor dirección por medio de su Santo Espíritu, la luz, el entendimiento, y de esta manera colocar todo nuestro ser en reverencia ante el Señor y disposición para que Él nos hable a través de su palabra. Así que los invito a que oremos. Dios y Padre, en esta noche damos una vez más infinitas gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de poder apartar este tiempo para dirigirnos a ti en oración, poder cantar estos himnos que hemos entonado en tu nombre. Sabemos que son para ti, sabemos que es palabra lo que cantamos, sabemos que debemos, por lo que dice tu palabra, cantar con entendimiento, y damos gracias porque estos himnos nos invitan a adorarte y a exaltarte de la manera que tú lo demandas. Gracias, Padre, una vez más por el tiempo que nos permites tener, donde abrimos tu palabra, vamos a introducirnos a ella, de manera que a través de tu palabra nos hables y podamos tener cada día y cada vez más la mente de Cristo. Poder tener un entendimiento del Dios grande y poderoso que tú eres y que es revelado a través de la Escritura. Y una vez más, Padre, también traer a ti nuestros motivos de oración, como es habitual todos los miércoles, donde oramos cumpliendo con lo que dice tu palabra, el orar unos por otros, orar por aquellos que tal vez están en enfermedad, Padre, y piden oración y apoyo, Señor, en medio de esta situación donde se encuentran enfermos, otros que estarán atribulados, Padre, oramos por ellos también, bendito Dios, en esta noche, por aquellos que necesitan empleo o tienen necesidad económica. También, Padre, estaremos orando por ellos, como además por las familias, por tu iglesia, por este país, por los gobernantes, por los países vecinos, por las naciones del mundo y por los diferentes lugares donde están pasando catástrofes naturales que traen también y agobian a muchas poblaciones, Dios. Oramos dándote gracias por este tiempo y te pedimos que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestra mente en tu favor y de nosotros un corazón dispuesto. Si hay cansancio en nosotros, ayúdanos a despejar todo cansancio, a fortalecernos en ti y deleitarnos en tu palabra, que es allí donde encontramos alimento para nuestra alma, donde saciamos toda nuestra sed y nuestra hambre también, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, tenemos entonces frente a nosotros el Salmo 107, y este Salmo 107 es el comienzo del quinto libro de este salterio. Ya finalizamos el cuarto con el Salmo 106, ahora comienza el quinto, y este es su primer salmo, o el primer cántico de este número 5, de este libro quinto. Algo más que podemos decir de este salmo es que es un salmo que es muy posible que tenga un origen en cuanto a que se hizo después del exilio. Esto quiere decir que es posexílico. Después del exilio que tuvo Israel, es muy probable que este salmo haya sido hecho. También, además de este salmo, dice que forma parte de una trilogía de aquellos salmos que invitan a alabar a Dios por su grandeza, por sus misericordias, por sus bondades.
¿Cuáles son los otros dos salmos de esa trilogía? El Salmo 105 y el Salmo 106 que veíamos anteriormente. Ahora está este Salmo 107. ¿Y qué es lo que los hace con una trilogía? La manera en que comienzan. Alaben a Dios, alabar a Jehová. Vamos a ver eso en esos. Lo pudimos apreciar en los dos salmos anteriores y ahora también lo vamos a ver en este Salmo 107. No tiene una mención en cuanto a su autor, quién lo escribió, quién fue el que promovió, el que escribió este salmo, pero sin embargo sabemos por el contenido de este salmo que era o se cantaba y ayudaba para exhortar a la comunidad a adorar a Dios por sus grandezas, por sus misericordias, por su favor. Así que es un salmo que ayudaba a animar a la nación a adorar a Dios. Este Salmo 107, a dar gracias por las continuas misericordias de Dios. Y es un salmo que, al igual como lo fue para Israel, también es un salmo para nosotros que nos debe llevar y que continuamente debemos tener presente para animar a otros a exaltar a Dios por sus misericordias. ¿Cuántos, a pesar de que transcurre el tiempo, la vida, los días, se olvidan de las misericordias de Dios? Y ahí están estos salmos para ayudarnos a recordar de dónde hemos venido, de dónde Dios nos rescató, qué hizo Dios por nosotros, y de esta manera de nuestro corazón y de nuestros labios deben brotar alabanzas a Dios. Así que este era lo que prácticamente cumplía este salmo a la hora de que lo exponían los habitantes de esta nación, exhortar a las demás personas a cantar. También este salmo lo veremos en dos partes, como lo dije al principio, lo veremos desde el verso 1 hasta el verso 22 y luego lo veremos desde el 23 hasta el 43. Lo vamos a dividir en cuatro partes, o bosquejear, lo podemos llamar también, bosquejearlo en cuatro partes. La primera de ellas se llama invitación a alabar y a dar gracias a Dios. Esto es lo que vamos a ver en la primera parte. ¿Dónde lo encontramos? Desde el verso 1 hasta el verso 3. La segunda parte, o segunda división, o segundo encabezado, se encuentra desde el verso 4 hasta el 32, y vamos a ver allí cuatro muestras, o como dice el teólogo Riley en su Biblia de comentarios, dice cuatro cuadros de las misericordias de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en esa segunda división, segundo enunciado. Cuatro muestras, cuatro cuadros de las misericordias de Dios. Pero hay algo especial con esos cuatro cuadros o esos cuatro ejemplos de misericordia o muestras de Dios. Y es que cada una de ellas termina con una invitación a alabar a Dios. O sea, dice el ejemplo, da la muestra de la misericordia de Dios, y al finalizar de ese tramo, de ese párrafo, de esa porción, invita una vez más a alabar a Dios. Eso es lo especial que tienen esas cuatro muestras. Como tercer encabezado y tercera punto tenemos la soberanía de Dios para bendecir la obediencia y justicia. Claro, podemos también agregarlo, que yo solamente aquí lo coloqué como la soberanía de Dios, pero es la soberanía de Dios para bendecir la obediencia, como también para castigar al desobediente o castigar la desobediencia. Eso lo vemos desde el verso 33 hasta el 42. Y por último encabezado, último punto, es una pregunta retórica que invita a la sabiduría y al entendimiento, o nos señala hacia la sabiduría y el entendimiento. Y está en el verso 43. Esa es la manera de bosquejear nuestro salmo, de poder tener un orden allí. Y vamos entonces a comenzar. La primera parte, que se llama así, invitación a alabar a Dios y a dar gracias. Y dice este salmo, claro que por título tiene Dios libra de la aflicción, aquí en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60. También algo que ya a modo personal, que día iba a visitar a una anciana y tomé su Biblia. Obviamente la pedí prestada, la tomé y abrí en este salmo
y ella le tenía un título bien grande a este salmo y decía: las misericordias de Dios para nosotros, para con nosotros los pecadores. Y me llamó la atención porque se veía ahí escrito con su ya temblorosa su escritura, y quise traer eso como memorial. Para ella ese salmo implicaba, y que me mostraba leer su Biblia, que ella había pasado por ese salmo, y que me llamaba la atención que le había colocado un título para ella en su corazón, y eran las continuas misericordias de Dios para nosotros los pecadores. Y aquí pues lo titulan: Dios libra de la aflicción. Bueno, entonces versos 1 al 3. Digo versos porque son poemas, ¿no? Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Palabras que ya hemos visto en salmos anteriores, pensamientos, sentimientos del autor de los salmos que han estado presentes, y la invitación aquí es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Sí? Esa es la invitación. El que conoce a Dios, el que se ha deleitado en Dios, el que ha llegado a Él humillado, el que se ha rendido ante su majestad, no tardará en reconocer que Dios es bueno. Por más que sean nuestras vidas un éxito, entre comillas, porque pienso que una vida sin Dios no es que suene a somos victoriosos, pero una vida sin Dios no es exitosa. Pueden haber unos alcances académicos, un intelecto demasiado grande, pueden haber muchas finanzas, pueden haber muchas comodidades, muchas satisfacciones a nivel personal de una vida, pero soy de los que pienso que si Dios no está allí en medio, no hay una vida exitosa. Si Dios no es el primero ante todas esas cosas. Y aquí, entonces, el autor nos dice: alabad a Jehová porque es bueno. Como lo dije, no tardaremos mucho al acercarnos a Dios y ver nuestra condición y conocer la bondad y la misericordia de Dios para decir verdaderamente que Él es bueno. Porque cuando estamos ante Él, no nos queda decir sino: Dios, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿Y qué bondad es la tuya? ¿Qué misericordia encuentro en ti? ¡Qué bueno eres para conmigo! Eso nos dice, y luego dice: para siempre es su misericordia, un atributo más de Él, ¿no? Que constantemente en los salmos es mencionado, y en este salmo también se menciona varias veces: misericordia. Vamos a verlo continuamente: misericordia. Aquí se resalta entonces la bondad de Dios en este primer verso, y también se resalta la misericordia. Pero nos dice de su misericordia que no es temporal. La misericordia de Dios es para siempre, y es algo que podemos hallar. Mientras que la de los hombres puede ser temporal, la de nosotros es temporal, la de Dios no es temporal. La de Dios es para siempre, para siempre. ¿Qué hace la misericordia si es que somos misericordiosos en nosotros temporal? Que aunque seamos ricos en misericordia, en que pensemos mucho en las necesidades de los demás, hay algo que nos limita, en que no sea para siempre, y es la muerte. Un día moriremos, y aquel ser que es tan misericordioso y bondadoso para con los demás, la misma muerte lo limita. En cambio, Dios no tiene muerte, Dios no tiene un fin, Dios es eterno, por tanto su misericordia es eterna para siempre. Esa es la rica bendición y el hermoso atributo que Dios nos brinda y nos da, que es una misericordia que no acaba, que podemos pecar, no deliberadamente, podemos pecar, pero podemos ir al Señor de rodillas pidiendo su favor, pidiendo su perdón, y hallaremos de Él misericordia. Porque si pecamos deliberadamente, difícilmente, ¿no?, Dios va a tener en estima a una persona así. Es difícil, porque ya en esa persona hay un corazón cuya mandato, cuya presencia de Dios no significa nada. Por lo tanto, ya Dios como justo tiene una justicia y un decreto para él. Pero sigamos. Luego dice el verso 2: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿A quién invita? A aquellos que han sido rescatados
Y si es un salmo que en su momento era un salmo para animar, para exhortar a la nación de Israel a adorar a Dios, ¿de qué redenciones estaría mencionando? ¿Qué redención ellos tendrían presente cuando estaban en esclavitud en Egipto? A esa redención hace esa mención. Así que esta exhortación era que le adorasen y alabasen a Dios. Pero ¿quiénes debían alabarle? Aquellos que habían sido redimidos. ¿Y quiénes habían sido redimidos? Rescatados de Egipto, toda la nación de Israel. Toda la nación. Habían sido rescatados de Egipto, de esta nación que los oprimió. Y hay algo más que nos muestra este verso: los que ha redimido del poder del enemigo. Este es un salmo que nos resalta y nos menciona que hay alguien que no cesa de hacer daño, alguien que no cesa de hacer maldad, alguien que no cesa de matar, robar y destruir. Y una vez más, para los que estamos de este lado de la historia, ¿sí?, nos menciona a alguien, y ese enemigo es Satanás. Y cuánto más nosotros, y este salmo debe ser, y este verso, un eco en nuestro corazón constantemente, porque fue Dios mismo quien nos rescató de las garras de Satanás. Él está constantemente mirando cómo hacer daño, de qué manera persuadir nuestras vidas para que le sigamos a Él, para que sigamos cautivos a Él. ¿Sí? Por eso es que constantemente vemos tentaciones en nuestra vida, ¿sí? Muchas obviamente son concupiscencias de nuestra carne, pero otras también vienen de parte del enemigo para seducirnos y hacernos una vez más esclavos del pecado. Y esto es lo que podemos extraer aquí: los que ha redimido del poder del enemigo, de los cuales estamos tú y yo. No solo Israel, sino también ahora, en esta parte de la historia, nosotros nos podemos incluir allí. Ahora, el verso 3 dice: y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Y aquí encontramos entonces los 4 puntos cardinales, y se habla entonces de lo que llevó ese exilio. ¿Hasta dónde llegó ese exilio? ¿Hasta dónde fue posible que toda la mayoría de la nación de Israel, hacia dónde iban? A diferentes lugares, a diferentes, norte, sur, oriente, occidente. Sin embargo, de allí Dios a todos los vuelve a traer. Por eso decimos que tal vez sea un salmo que se hizo después del exilio, porque invita a aquellos que estuvieron en diferentes lugares a adorar a Dios, y ahora que están unidos, a congregarse, a estar junto a ellos, a pesar de haber sido dispensados y todo esto. Pero además a nosotros nos lleva a pensar, a recordar cómo el Señor sigue trayendo a los suyos. Si bien hizo esto con el pueblo de Israel, que fueron perseguidos, fueron a raíz de tantas luchas, tantas guerras se esparcieron, a raíz de tanta persecución, ahora también el Señor sigue atrayendo de todo el mundo, de todo lugar, a aquel que le pertenece, a aquel que es de Él. Él seguirá llamando, y Él seguirá uniendo para congregarnos y para que todos a una voz exaltemos y alabemos a Dios. Eso podemos ver y aplicar de estos versos hasta aquí, del 1, del 2 y del 3, que así como se extraviaron muchos en medio de tantas circunstancias difíciles, sin embargo Dios los atrae, como también tú y yo hemos estado errantes en nuestro tiempo de vida. Sin embargo, de ahí donde estábamos errantes, Dios extendió su brazo, envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos y atraernos una vez más a Él. Eso es lo hermoso que podemos ver aquí. ¿Y con qué fin? El de congregarnos y adorarle y alabarle a Él. La segunda parte que vamos a ver, que comienza desde el 4, verso 4 hasta el 32, se extiende hasta el 32, se llaman las 4 muestras o cuadros de la misericordia de Dios, como lo dije,
que además vemos aquí 4 grupos de personas. Ahora, vemos aquí 4 grupos de personas que estuvieron atravesando dificultades, pero aún más lo podemos llevar a una persona. 4 clases de personas que transitan muchas veces por estos lugares donde estos 4 grupos han transitado. Es lo que podemos ver aquí. Son 4 muestras, 4 grupos, aún si lo podemos colocar personales, 4 clases de personas en 4 diferentes lugares que pueden atravesar. Está la primera de ellas, que la vamos a ver desde el verso 4 al 9, y se llaman los que vagaron, los que vagaron, los que vagaron en el desierto. ¿Sí? Del 4 al 9, y vamos a ver una vez más, como les dije, que en sus últimos partes de estas 4 encontraremos una invitación a alabar a Dios. Y el verso 4 dice lo siguiente: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Y ahí vemos entonces la primera parte, el primer grupo. ¿Cuál es este primer grupo? Aquellos que vagaban. Y se mencionan aquí aquellos que vagaban en el desierto, que no tenían un lugar a donde ir, completamente perdidos, sin dirección, ¿sí? Sin tener un lugar cómodo, estable, un lugar seguro donde poder ellos extender y colocar allí su vida. Ellos están allí. Y miren las características de ese lugar. Era un desierto. Y cuando hablamos de desierto, son momentos donde no hay, o lugares donde no hay nadie. Donde no hay nadie. Ahora, si esto es de un grupo, si esto era de Israel por un momento, donde Dios los saca de allí donde estaban siendo objeto de opresión, los saca al desierto, ¿cómo los deja en un lugar? Solos. Solos. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De Dios revelarse a ellos. De Dios mostrarse a ellos. De Dios darles a entender de que si ellos salían de ahí, serían por la mano de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? ¿No es necesario a veces en nuestra vida la soledad? Aunque sea difícil de comprender. Pero muchas veces tenemos que estar solos para allí en esa soledad conocer a ¿quién? A Dios. Para poder entender de que Dios es bueno, como dice el salmista en sus primeros versos, que Dios es misericordioso y que Él es quien nos arrebató de la mano del enemigo. Porque mientras no estemos solos, muchas veces no tendremos a ver eso. Cuando nos encontramos rodeados de muchas cosas que nos dan comodidad, bien sean personas, bien sean bienes, bien sean cualquier cosa que usted pueda colocar ahí que le dé comodidad, si aquellas cosas están ahí, difícilmente daremos la gloria de vida a Dios. Siempre guardaremos algo para decir, por esto y gracias a Dios también por esto. Pero cuando estamos solos, como estaba este pueblo en el desierto, empezamos a conocer a Dios. Ahora, soledad y sin camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Errados. Muchos. ¿Sí? Y muchos caminos pueden haber en el desierto, ¿verdad? Muchos. Podemos estar solos en un desierto y tenemos muchos lugares hacia donde ir. Podemos ir a pedir un consejo a personas que forman parte de este mundo y tienen un pensamiento impío, muy apartado de Dios, y nos darán muchos caminos, nos señalarán muchos lugares, pero solamente hay un camino. Y ellos estaban sin camino. Podrían haber muchos, pero solamente hay un camino que lleva a Dios. Y sabemos cuál es, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, de este lado de la historia. Sin hallar ciudad en donde vivir. Ahora nosotros tenemos una ciudad, ¿no? Tenemos una ciudadanía.
y ya sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que en este lugar que estamos actualmente es pasajero, es momentáneo, estamos de camino, somos peregrinos, pero ya tenemos una morada, ya tenemos una ciudad. Ahora, dice el verso 5, hambrientos y sedientos, características de estar en el desierto. Tenemos hambre en el desierto, pero ¿quién sacia nuestra hambre? ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. ¿Tenemos sed? También tenemos sed en el desierto, pero ¿quién sacia nuestra sed? ¿Quién es el que da agua para la vida eterna? Jesucristo. Su alma desfallecía en ellos. Imagínense. Su alma desfallecía en ellos. Y sabemos que estar en el desierto es porque un alma no está bien, desfallece allí. Sin embargo, Dios está ahí, Dios está ahí. Verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Ahí vemos la misericordia de Dios. Estando en esa situación, estando completamente desiertos, solos, con hambre, con sed, con un alma que desfallece, ¿qué hacen? Claman a Dios, claman a Jehová. ¿Y qué reciben de Jehová porque están en angustia? ¿Más angustia? No. El alma que está en angustia y clama a Jehová no recibe más angustia, recibe misericordia. Recibe misericordia. Y noten entonces, clamaron en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Esto fue lo que hizo Dios con Israel. Lo libró de sus aflicciones. Nos libra a nosotros cuando vamos a Él. Cuando ve un corazón contrito y humillado, Dios, ¿qué hace? Le libra de aflicciones. No será de un día para otro que usted vea que su vida va a cambiar, que usted vea que esas situaciones que lo agobien vayan a cambiar. No será de un día para otro. Pero sí podemos estar seguros por la palabra y por lo que en este salmo nos dice, que aunque no veamos el cambio ya, Dios, ¿qué hace? Nos libra. Dios nos está librando. Y podemos estar seguros, y cada uno puede testificar desde que el momento que llegó a Dios, sintió que un peso cayó. Y ese peso que cayó, ¿cuáles eran? Sus aflicciones. Sus aflicciones. Esto obviamente para los que verdaderamente están en Cristo. El verso 7 dice, los dirigió por camino derecho. Al rendirse ante Dios, ¿qué hacen? Ahora sí les da el camino derecho, el camino correcto. ¿Sí? ¿Para que viniesen a dónde? A la ciudad habitable. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es el camino a esas moradas eternas? ¿Quién es el camino a ese cielo? Jesucristo. Y eso es lo que recibimos cuando nos rendimos a Él. Él es ese camino a esa ciudad habitable. Luego el verso 8, como decíamos, comienza aquí, finaliza con esta primera parte, que es a los que vagan, alaben la misericordia de Jehová. Acuérdense los que estaban en el desierto, cómo nos redimió el Señor, cómo nos rescató de allí. Y no hagan otra cosa que ¿qué? Alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que se halla en Dios. Así que si hoy tal vez podemos estar diciendo o no tenemos en mente por qué alabar a Dios, pues recordemos del desierto en que el Señor nos sacó. Pues recordemos entonces la manera como el Señor sació nuestra hambre, sació nuestra sed en nuestra alma. Aún si hay física, la física también, porque todo proviene de Él. Y podemos estar en armonía y en sintonía con lo que dice el salmista. Debemos alabar a Dios hoy, mañana y el resto de nuestras vidas, porque Dios nos rescató de una cautividad, de una esclavitud, de pecado. Nos rescató de una opresión, la de Satanás, la del enemigo. Es solamente Dios quien nos redimió. ¿Cómo no darle gracias y alabarle al Señor? Cuando Él fue quien por medio de Jesucristo y su muerte sustitutiva, tomando nuestro lugar,
Él nos rescató. Bien, ahora vemos la segunda parte que va desde el verso 10 hasta el verso 16. Y dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él trabajo sus corazones. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, colocando el acento donde no es. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Y ahí por qué? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y este segundo grupo, ¿cómo lo podríamos llamar? Los que estaban en tinieblas, en oscuridad. Estos eran. Ahora, ¿cómo estaban aquí? ¿Cómo nos los describe el salmista? ¿Cómo nos describe este poema que estaban este grupo de personas? En tinieblas, en sombra de muerte, ¿verdad? Prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. Y eso es en la vida y esa es en la cotidianidad que muchos viven hoy en día afuera. Y ellos, ¿cómo se ven? Como si anduviesen en una plena luz. Pero noten cómo estaban: en tinieblas, en sombra de muerte y aprisionados en aflicción y en hierros. Y esto obviamente nos está hablando de la cautividad y la esclavitud del pecado también. Y me encontré con una lectura leyendo un libro y noten lo que dice: es un gran arte aprender a caminar por los lugares sombríos. No te apures, en las sombras se aprenden lecciones que no se pueden aprender a la plena luz. Descubrirás algunos de los ministerios del Señor que no habías tenido oportunidad de conocer. Su vara y su callado te infundirán aliento, una para guiarte, la otra para protegerte. La oveja que se encuentre más cerca de su pastor conocerá más de ambos. Noten, y aquí hago un paréntesis: la oveja que está siempre acerca de su pastor, ¿qué va a encontrar? Las dos varas. Una para qué? Protegerle, y la otra para alentarle. Y eso es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Ambas varas deben estar presentes. Cierro paréntesis y continúo la lectura. Cuando entramos al valle de sombra de muerte, nos acercamos tanto a Él que lo miramos cara a cara y no decimos Él está conmigo, sino tú estás conmigo. Porque lo otro es muy formal, poco íntimo. La necesidad de que tenemos de Cristo y su utilidad la vemos mejor en las pruebas. Ahí podemos encontrar lo hermoso de las pruebas, aunque cuando las estamos atravesando, ¿cómo las vemos? Como lo peor. Pero es allí donde podemos aferrarnos y acercarnos más al pastor y conocer y tener más intimidad al pastor, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Luego hizo un poema así: durante las horas pesadas de una noche de dolor, oré para que llegara pronto el amanecer. No llegó la mañana, pero este rayo de luz Él envió. Él conoce el camino que debes recorrer. Él conoce el camino y el camino es suyo. No camino solo, voy con Él, voy con Él. Mientras viajo en tinieblas y en luz, hasta el valle donde las tinieblas recojan mi ser y la ciudad de reposo me alumbre con su luz. Y la ciudad de reposo me alumbre con su luz. Él conoce el camino que debo recorrer. Él conoce el camino y el camino es suyo. No camino solo, voy con Él, voy con Él.
Este es un cántico, un poema. Y luego dice, no ores por siempre, no ores por tiempos más fáciles, perdón. Ora por hombres más fuertes. No ores por tareas adecuadas a tus fuerzas. Ora por fuerzas adecuadas a tus tareas. Esto lo he extraído del devocional Manantiales en el Desierto. Y me llamaba la atención porque nos habla de tinieblas y nos llama de los procesos de estar en momentos difíciles y cómo nos debemos aferrar a Dios. No pedir que Dios nos saque de allí, sino que si es preciso ese momento y si Dios nos está permitiendo atravesar ahí, ¿qué debemos pedir? Fuerzas. ¿Qué debemos pedir? Los alientos necesarios para permanecer ahí hasta que Dios lo tenga dispuesto. ¿Sí? Porque es ahí donde conocemos al buen pastor. Bien, ahora leíamos entonces y ahora vamos al verso 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Esto fue lo que sucedió en estos hombres que cayeron y vagaron completamente y estuvieron en tinieblas. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. ¿Qué encontraron una vez más en Dios cuando clamaron? A pesar de estar en completa oscuridad, a pesar de estar en plenas tinieblas, misericordia de Dios. Clamaron a Dios y de Dios hubo respuesta. Dios les dio y les ayudó. Hermoso esto. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas. ¿Quién es el que nos saca de las tinieblas? A su luz admirable, Jesucristo. Y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones, encarcelados completamente, con brillos, con cadenas. Es una vida que está sumergida en el mundo, que está sin Cristo. Completamente están aprisionados allí. Y la parte de aquellos que estaban en tinieblas y el ánimo que da el salmista es a que alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sí ven? Una vez más llama a exaltar y alabar a Dios. Aún no solamente a los que vagaron, sino también a los que están en tinieblas. Y les da una razón más. La razón que les está dando aquí, como la daba en el 9, aquí en el 16 da la razón también de por qué alabarlo. Porque quebrantó las puertas de bronce, ¿sí? Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Solamente hay un poder, solamente hay una fuerza, solamente hay una dinamita que puede hacer esto. Y es la que viene de Dios. Ella es la única que puede desmenuzar cualquier puerta. Ella es la misma que puede desmenuzar cualquier cerrojo. Es el poder de Dios. Y es ahí donde entonces encontramos que salimos de las tinieblas a la luz. El otro grupo, y último por esta noche, lo encontramos en los que sufren por su necedad, o insolentes, como lo dicen aquí en estos versos. Y los vamos a encontrar del verso 17 al verso 22. Y dice así: ¿fueron afligidos quiénes? Los insensatos. Sinónimos de insensato: necio, torpe, testarudo. Ahí está. Entonces, fueron afligidos estos insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Cuál fue la causa entonces de su insensatez? ¿Cuál fue la causa de que estuviesen allí sufriendo? Su necedad, su terquedad, su insensatez. Esa fue la razón. Y ahora, por rebeldes, están sufriendo. Ahora, Dios advierte antes de que venga su castigo. Sí. ¿Sí? Siempre Dios manda una alerta. Aún con el dedo, con su dedo, Él escribió en nuestro corazón su ley. Y cada hombre sabe que viene después de haber pecado. Y es la redención del Señor, el juicio de Dios. Y aquí vemos entonces a estos hombres rebeldes, insensatos, y están sufriendo.
por causa, y dice, de sus maldades. Verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Según leía, es muy probable que aquí en este verso 18, al hablar de alimento y que abominaban el alimento, es muy probable que haya sido una enfermedad la cual les impedía a ellos comer. Y como les impedía comer, aborrecían el alimentarse. ¿Sí? Y aquí lo vemos de esta manera: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué nos llevó a hacer ese de comida? Pues morir, desnutrición y estas cosas. Luego el verso 19, pero clamaron a Jehová. Ahí una vez más vemos ¿qué hicieron estos hombres? A pesar de estar rebeldes, insensatos, clamaron a Dios. ¿Qué recibieron de Dios? Hermoso esto. Pero clamaron a Jehová en su angustia, porque podemos ver que aquel que es obstinado, aquel que es insensato, aquel que es necio, no dejará de tener angustia en su vida. Una persona con estas características o con este problema no dejará en algún día, en algún momento de tener angustia. Sin embargo, clamaron y miren que Dios los libró. Y los libró de sus aflicciones. Y el verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. Entonces tiene algo de concordancia, ¿no? Una enfermedad y Dios ¿qué hace? Envía su palabra y los sana. Y los sana. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y la invitación, una vez más del salmista: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y algo diferente con lo que termina esta parte es que llama e invita a ofrecer sacrificio a Dios, a elevar holocausto, a elevar a Dios, a traer ofrenda a Dios. Y dice, ofrezcan sacrificios. Pero esos sacrificios ¿de qué deben estar acompañados? De alabanzas. Y cuando se habla de alabanzas, estamos hablando de las obras que Dios ha hecho. Cuando hablamos de adoración, por lo general en la Escritura se habla de lo que Dios es. Cuando se habla de alabanza, es de lo que Dios hace. Y así que estos sacrificios iban acompañados de la memoria de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y publiquen sus obras con júbilo. Y después de ver esto y de ver estas partes, no queda algo más como aplicación, que es el de nosotros alabar a Dios y el de no cesar ni dejar de contar las maravillas de Dios. Por eso cuando evangelicemos, cuando compartamos a alguien de Cristo, ¿qué debemos también llevar ahí? Alabanza. La alabanza a Dios, el dar un porqué alabarle, el mostrar que aunque el pecado que sea en el grupo que podamos colocar a aquella persona o que podamos nosotros estar allí, vamos a encontrar misericordia de Dios. Si habíamos vagado, como lo dice allí, si habíamos vagado en el desierto, si habíamos vagado en las cosas de este mundo, tal vez podemos hallar en Dios misericordia. Si andábamos aún en tinieblas, o aquella persona, aquel grupo está en tinieblas, si se vienen a Dios y le buscan y se arrepienten, ¿qué van a hallar? Misericordia. Y aún, si hablamos de este último, si aún fuesen necios, si aún fuesen rebeldes, tercos, insolentes, pueden hallar misericordia, también la pueden hallar. Así que eso nos invita hasta acá este salmo. Quiero que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra, que una vez más nos invita a hacer memoria de las grandezas misericordiosas de Dios y sus bondades. Oremos.